Buenos días. No, tardes. Este es el primer podcast del 2022, cosa que es muy emocionante. Y tiene que ver con una clase que di ayer para el taller. Y era una clase abierta, quien quiera la puede todavía ver en YouTube, ahí está subida como todas las demás. Y me quedé como con una inquietud que tenía que ver con el tema que estábamos discutiendo. Entonces, todo surge a raíz de un libro que estoy releyendo, que es el autor se llama Lama Marut y su libro se llama Be Nobody. Y entonces en la clase de ayer estábamos hablando de Game of Thrones y estábamos hablando de Don't Look Up, la película que está en Netflix, que es como una sátira de esta situación en la que vivimos los seres humanos a pesar de saber o estar conscientes incluso con un mensaje muy claro de que nos estamos muriendo y todo esto, ¿no? Entonces, siempre tengo esta inquietud que empieza como que cuando cambia el año, porque me llama la atención cómo somos capaces de crear estas como listas interminables de lo que ser alguien durante este año significa, en qué nos vamos a convertir y cuánto ejercicio vamos a hacer y qué cuerpo vamos a tener y cuánta capacidad intelectual vamos a adquirir y cómo nos vamos a desarrollar económicamente y quién sabe qué tanta chingadera que lleva exactamente al mismísimo lugar del año anterior, o sea, nada, porque esas metas planteadas son móviles y aparentemente no se consolidan nunca. Entonces, en la clase estábamos hablando de lo que ser suficiente significa y estábamos tratando de averiguar qué es lo que nos lleva tan puntualmente a perseguir una idea sobrepasada del yo que cada quien tiene de sí mismo. Como que parecería que tenemos que desempeñar de alguna manera específica y para algún cierto concepto que tenemos acuñado de nosotros mismos, para poder alcanzar la idea con la que nos hemos identificado en nuestra cabeza de lo que nosotros exitosos seríamos, ¿no? O de lo que nosotros bien logrados seríamos, o delgados seríamos, o altos, o ricos, o famosos, o capaces. Entonces, hay en el libro, que es un libro muy interesante, no sé si existe en español porque es muy viejito mi libro, pero quien quiera lo puede comprar y revisarlo. Habla de muchas de estas idealizaciones del yo a través de las mil culturas que han tocado el tema, porque curiosamente todas las vertientes religiosas sobre las que están fundamentadas las sociedades en la actualidad hablan de esta idea de un yo, de un ser que aparentemente nos habita y que nos define, cuando en realidad es exactamente esa egolatría la que nos ha venido destruyendo. O sea, es esta idea de consolidar un ego sano, que no se puede, pero es bien raro la gente, que es lo que haría o nos llevaría a diseccionar el famoso yo, ¿no? Entonces, queremos destruir al ego construyéndolo. Es una ridiculez, ¿no? Y al final acabamos exactamente en el mismo sitio, el diciembre del siguiente año, cerrando este aparente episodio de nuestras vidas para poder ponerle fin a esta versión nuestra súper diluida y jodida y atropellada y la madre. Y luego empezar el siguiente año con una versión nueva nuestra de alguna cosa que investigamos, vimos o a la que nos referimos como lo que nos gustaría hacer. Siempre que acabe el año, que se percibe como la transición, ¿no? Que no es, pero bueno, así está puesta en el mundo. Digo, yo siempre tan agradecida con lo que tengo que yo estoy esperando que este supuesto nuevo año no me quite nada, ¿no? O sea, que me deje como estoy, que estoy a toda madre así. Pero me siento a toda madre así y eso lo pensé ayer en la noche porque no deseo nada de lo que no tengo. O sea, como que nada más deseo lo que ya tengo, pues ahí se termina mi anhelo. Y yo veo gente que anhela desesperadamente la vida que espera, que le llegue, que se le complique menos, que se le vuelva una realidad. Entonces, siento que es puro sufrimiento que se consolida en esta esperanza fallida que es constante
y que lo único que logra para nosotros es mortificarnos el proceso de estar quietos en el aquí y en el ahora. No nos deja ser felices. Bueno, esto tiene que venir de algún lugar, o sea, tiene que venir de alguna construcción social que se ha validado de alguna manera a lo largo de las épocas y que nos ha hecho no cuestionar en lo más mínimo ni siquiera el sistema terapéutico que nos atiende. Entonces, cada vez que yo iba a la terapia, parecía que yo tenía que reconocerme como un individuo único e irrepetible e importante, significativo. Tenía que volverme una persona especial en mi proceso terapéutico. Yo decía, pero qué huevo, o sea, eso es lo que me tiene jodida, que yo creo que soy especial y soy diferente a todo el mundo y yo tengo que como consolidar esta idea de que me merezco cosas, atención, amor, reconocimiento, validación, respeto a la madre de afuera, pero no me está llevando a ningún lugar de quietud, esta madre me está matando. Entonces me decía, no, es que estás confundida, no entiendes bien, o sea, tienes que lograr identificar este self-worth, ¿no? Y yo decía, no, es que lo que no quiero es tener un self-worth, no quiero que mi ser se valide de ninguna manera, que esté desesperadamente buscando atención en el afuera. No quiero afirmación, quiero desafirmarme, o sea, prácticamente quiero desaparecer de la vida que tengo y quiero ser testigo de ella sin involucrarme del todo de esta manera tan ineficiente o tan torpe que me viene haciendo sufrir nada más, ¿no? Entonces, toda esta explicación sonaba a que yo estaba más loca de lo que pensaba. Reafirmaron tu locura. Y entonces no podía explicarme en términos de vacío, que era lo que yo estaba tratando de hacer. O sea, yo quería vaciarme de mí, de este concepto autoimpuesto o de esta identificación con mi mente, de esta forma en la que yo creía que yo era mi ego y lo sabía. Y eso no se parecía nada a esta sensación de quietud que yo buscaba, o sea, de no afirmar el yo. Yo quería pasar desapercibida, no quería ser reconocida. Y entonces eso me inquietaba porque no lo podía explicar porque parecía que lo que yo no tenía era autoestima. Entonces, era una confusión hasta que de pronto, como les he contado muchas veces, descubrí lo que el budismo de cierta manera planteaba en su filosofía de vida. Y yo decía, es que es exactamente eso, o sea, eso es a lo que yo me refiero. Quiero desidentificarme, quiero dejar de afirmarme y quiero pasar a vivir una vida tranquila, sin deseos, sin anhelos y sin esperanzas ridículas, porque esas solo afirmarían la idea de no morir, o sea, como si yo fuera perpetuamente a permanecer en este pinche lugar para siempre, ¿no? Entonces, siempre que me preguntaban que qué superpoder me encantaría tener, yo decía, pues ser invisible, no mames, es el mejor superpoder del mundo. Me decían, pero ¿cómo? O sea, qué raro, ¿por qué quisieras? Porque es que sería lo más tranquilo, eh, como una forma de vida, o sea, estar en un sitio en donde no tienes que estar todo el tiempo luchando por desempeñar, porque te reconozcan, porque te validen, porque te digan que tienes la razón, porque tengas que estar aparte todo el tiempo tratando de tenerla y que alguien más te la dé. Y entonces se vuelve, en lugar de un be nobody, acabas tratando de be somebody todo el tiempo. En lugar de no querer ser alguien, quieres ser alguien. Para ser alguien, hay una bola de cosas que uno tiene que hacer, empezando por el hecho de que tendríamos que luchar contra lo que concebimos como mediocridad. O sea, tendríamos que superar nuestra idea de ser mediocres, que eso nunca lo vamos a superar, y tendríamos que trascender para lograr convertirnos en esa mejor versión nuestra, que quién sabe cuál sería, pero con la que nos hemos identificado, y entonces esa supone una superior a esa, que supone una superior a esa. En el libro vienen varios ejemplos que ponen de gente en la vida real, o sea, está Madonna y está un atleta ahí que es un jugador de hockey y un actor, norteamericano muy conocido porque pues es de hace muchos años, era muy famoso en su momento. Y todos dicen exactamente lo mismo, o sea, hasta yo estoy luchando por convertirme en ese güey, ¿no? O sea, es como decir, la Vanessa Coppel está desesperadamente luchando por convertirse también en la Vanessa Coppel. Es ridículo porque es una idea interminable, una búsqueda incansable de una identidad provocada por un ego desmedido que no tiene límite en nada. O sea, para el ego,
nosotros nunca vamos a ser suficientes. Él mismo no es suficiente para él mismo. Entonces, en esta dupla en la que coexistimos, y me atrevo a decir en esa minúscula, porque somos en realidad como ese triángulo que les dibujo luego a veces en el podcast, somos 4, soy yo, esta identidad creada o identificación con el ser, Vanessa, está mi cuerpo, está mi ego y está mi ser, es esta cosa que siento que me habita, que es con la que vivo en el cuerpo que tengo. Todo ese circo al que no nos hemos acostumbrado quiere siempre aniquilar al otro participante, ¿no? Entonces el ego quisiera ser gobernante del cuarteto, luego el cuerpo también quiere ser gobernante del cuarteto, luego el ser también, y luego estoy yo que quiero que todos se callen a la chingada y yo gobierne. En lugar de poder vivir en paz diluido con ellos, o sea, en participaciones equitativas, en un porcentaje generoso y justo. Cuando esto lo explico en clase suena bien difícil al principio porque todos estamos identificados con solo el yo. Y entonces parece que el cuerpo soy yo, el ego soy yo, el ser soy yo y yo soy yo. Y no es que no tiene nada que ver, o sea, somos una entidad compleja que tira siempre para su propio lado, pero que con una desidentificación con el yo, la idea que yo tengo de lo que yo debería de ser, todos se aquietan, cesan y dejan de estar creando esta como tortura en existir para ser alguien especial. Hay una experiencia en mi vida, bueno, varias, pero con gente que ha estado cercana a la muerte o se ha muerto y ha regresado. Y siempre les pregunto, o sea, ¿cómo se siente esto de morir y luego regresar a la vida? Y luego, ¿quién sabe cómo se supone en la cultura del exterior que si tú te mueres y regresas, tú tienes una misión especial? O sea, tú te quedaste aparentemente por algo vivo y tú tienes que convertirte en esto que no has sido o alcanzar esto que no has logrado alcanzar o de plano ponerte a vivir una vida con un propósito especial tan significativo que te convierte a ti en un ser humano extraordinario, ¿no? La mayor parte de la gente que me contesta me dice, mira, ni vi nada, ni creo que haya nada especial, y si sí hay, no sé ni qué es, ¿no? Entonces, llegan como estas oleadas de frustración ahora por haberse quedado vivo y por no saber a qué se tiene que dedicar en esta vida, ¿no? Entonces, siendo esta una introducción larga al podcast, que Ale y yo hemos estado platicando toda la mañana acerca de como esta idea de ser superior, especial o súper increíble, ¿no? En la vida que nos dieron, en lugar de nada más poder vivirle y ya, ¿no? Sin tanto alboroto, pues, como más tranquilos en un espacio aceptante. Estamos todo el tiempo peleando en contra de la aceptación para tratar de superar esto que tenemos en el momento presente y pasar a un plano elevado en donde aparentemente si lo logramos consolidar, nos vamos a convertir en esta celebridad personal proyectada hacia el exterior como seres humanos sin comparación. O sea, ¿quién chingados creemos que somos? Es increíble. Ahorita que estabas hablando, me acordaba de una de las primeras clases que tomé en el taller, donde tú le preguntabas a la mesa, era en mesa todavía, y preguntabas, ¿quién eres? Y entonces mi respuesta fue, oye, pues soy un hombre heterosexual, tengo 50, bueno, estaba más joven en ese entonces, pero tengo 50 años, tengo 3 hijos. Y entonces me interrumpiste y dijiste, ¿quién eres? Y entonces, pues no, soy profesionista, y entonces no, pero ¿quién eres? No, soy el mayor de 4 hermanos. Y entonces me volviste a decir, y dije, bueno, entonces, ¿quién soy? Y entonces, pues, tú me dijiste, pues, eres tú. ¿Cómo soy yo? Esto. Eres esto, sí. Entonces, se me hizo como una cosa tan fuera de lo que yo estaba habituado a entender como que quién era, que ya ahorita, después de muchos años de taller, digo, pues, ya entendí, pero en ese momento como que se me hizo evidente toda la, si quieres, programación o domesticación de tener una historia que es tu biografía, pues que no es nada más de la colección de decisiones que vas tomando por tu vida, pero que es simplemente una biografía de los pasos que has dado.
no dice nada de ti más que pues igual y qué bien o mal has tomado decisiones, pero hasta esas no tienen mucho que ver contigo. Entonces, de repente te das cuenta, oye, es que mi biografía no soy yo. Y un poco regresando a lo que decías ahorita, pues tu biografía de alguna manera es algo que inclusive usa tu ego para presentar a, a ese triángulo cuando él está manejando. Pero ¿quién soy yo? Pues parecería que está libre de cualquier calificativo, porque en el mundo del ego nos encanta tener el calificativo ese de, oye, si Madonna no puede completar el qué tan Madonna soy, para ella misma, puta, pues no sé cómo le va a hacer nadie, ¿no? Y lo ves en todos lados. El, hay algo que está pasando que me parece interesante, que es todos aspiramos a tener una vida X. Esa vida X se mide en, no sé, dinero, relaciones, aceptación. O sea, si quieres tu pastillero, pero para afuera. Pero, de alguna manera, creo que estamos más distantes que nunca de tú, de tus, no, es que no es tu ser, es de tu yo. Y es que tu yo no, es como efímero, no tiene ni personalidad ni nada. Y hoy día, ahorita que decías, entender que deberías de estar más cercano con tu yo, podría oírse en ese otro mundo como que eres un pinche mediocre, porque no quieres nada. Pero me parece que ahí debe de estar el verdadero valor de atender o identificarte con tu yo. Es que no es identificarte, pues, alinearte con tu yo. Es que fíjate que ahorita que estás diciendo eso, en el hinduismo hay una frase que dice, donde no hay, bueno, dice, where there is no I, there is liberation. Donde no hay un yo, hay una liberación. Y dice, donde hay un yo, hay ataduras. Entonces, si nosotros pudiéramos dejar de identificarnos con esta idea que tenemos de nosotros mismos, de quiénes somos, de qué hemos hecho, de cómo nos apellidamos, qué color de tarjeta de crédito tenemos, dónde vivimos, quién nos parió, dónde estudiamos, a quién conocemos, dónde comemos, a dónde viajamos, qué es lo que construye esta identidad falsa, que es la que se proyecta hacia afuera, y pudiéramos quedarnos en silencio en el vacío que implicaría no identificarnos con todo eso, de pronto sentiríamos, no sabríamos, sentiríamos quiénes somos. Y es simplemente esta como presencia observante de una realidad a la que no juzga ni opina acerca de ella. O sea, no tiene nada que decir acerca de dónde fuiste de vacaciones porque es irrelevante para esa presencia observante lo que una vacación significa. O sea, no tiene contenido, eso es una creación de la afuera. Cuando tú te puedes entender en los términos de liberación y entender que el vacío no es la oscuridad, sino es un oasis de absoluta tranquilidad. Es como cuando en la clase de la reevaluación les explico cuando uno tiene que aprender a escuchar, tienes que aprender a escuchar sin ti. Eso quiere decir, yo me puedo prestar a la escucha de otro ser humano, pero yo no me puedo traer a la ecuación de escuchar, porque si no, lo único que yo escucho es mi propia voz opinando y juzgando acerca de la conversación que el otro está teniendo conmigo. Si yo llego vacía a la escucha, yo me puedo prestar para llenarme de ti y poder por lo menos acompañarte en el proceso de que tú hablando te entiendas, no que yo te entienda, que yo te entienda es un paso así totalmente osado porque no necesitarías que yo te entendiera para entenderte tú. Es un proceso que se hace en ese vacío. Cuando el ego necesita que haya un alguien especial, ese alguien especial se tiene que determinar o definir en contrapostura a lo que considera chafa o que no la hizo, como les decía en la clase de ayer, o se tiene que tratar de identificar con lo que admira, o sea, o lo que cree que es la ruta a la felicidad en actividades que alguien más ha realizado y por las que ha o conseguido dinero, o fortuna, o éxito, o placer, o encumbramiento porque es una celebridad, ¿no?
Entonces, ¿qué pasaría cuando de pronto tú ya dejas de aspirar a todo eso, que en la afuera aparentemente se consolida como la felicidad, y entiendes que la felicidad es acabar de desear cosas, o sea, dejar de necesitarlas, de quererlas, de aspirar por ellas, de tratar de alcanzarlas como si el hecho de poder rozarlas con las llamas de los dedos te garantizara trascender o, o el hecho de no alcanzarlas te degradara. Pero al final, hagas o no hagas, sigue siendo la misma presencia observante. O sea, esa no se va a ir a ningún lado ni se va a modificar. Va a quedarse ahí quieta, sintiendo esa sensación liberadora de estar vivo y de que no necesita nada más. Entonces, cuando la gente que ha logrado fama y fortuna, como se conciben en este afuera, ¿no? En la película de Don't Look Up es como muy evidente quiénes son los famosos afortunados, ¿no? Y tienen lo que aparentemente quieren y necesitan, y toda la demás gente aspira a ser ellos, porque pues en el fondo parecería ser la claridad consolidada en que encontró cómo ser ese ente significativo, especial, o único e irrepetible. Y acaba la película como acaba, si no la han visto, pues véanla porque es de risa. O sea, piensas, ¿cómo es posible que en el fondo esa sea nuestra aspiración máxima? O sea, no sea la escena previa al final, que es magnífica, la verdad, porque últimamente sí va a acabar como va a acabar, pero hay dos formas de llegar a ese mismo fin, ¿no? Eh, al, al tanto de los años pasan y nosotros crecemos y nos volvemos viejos y lo que quieran, nacen otras personas y en el mundo en el que hoy vivimos, que aspira a todo menos a quietarse, o sea, a todo, miren, a tener, a gastar, a comprar, a vender, a vivir experiencias extremas, a acumular, o sea, estamos proyectados en un vacío verdadero de una sensación de carencia, pero que no es el vacío real como está proyectado por la esencia del ser, que sería un vacío A gusto. de libertad, un vacío abrazador, un vacío que te contiene y que te deja vivir tranquilo con lo que es y con lo que hay. Entonces, cuando tenemos que estar gritándole al mundo todo el tiempo y para que nos vean afuera, es que veme, quiéreme, valídame, si soy alguien, reconóceme, abrázame, dame like, búscame, salúdame, atiéndeme, contéstame. Digo, hijo de la chingada, qué cansada vida. Y cuando eso no pase, ¿qué sucede contigo? O sea, ¿en quién te conviertes? ¿En nadie? Y ese nadie te afecta. En lugar de decir, puta, qué bueno, qué pinche alivio, que soy invisible, que no necesito que nadie me voltee a ver para sentirme en este oasis de paz, que me encanta estar aquí presenciando vida y que últimamente de todas maneras ni me va a durar. Entonces, no es como que los términos en mediocridad se han definido de la manera correcta, si quieren pensarlo, porque mediocre es aquel que todavía necesita afirmación. Ese no ha llegado a ningún lugar grato. Ese sigue en medio atorado, tratando de escalar la escalera ilimitada que tiene como fin último la muerte. O sea, de todas maneras se va a morir. Entonces, ¿para qué quiere todo lo que aspira a tener cuando nada de lo que tiene le es suficiente? Cuando hablábamos ayer de la tarea que tenían que hacer en el taller, les decía que tenían que contestar a la pregunta ¿qué es lo que suficiente significa para mí? ¿No? ¿Y qué medida tiene ese suficiente? Pues cada quien pues, tendrá la que tenga que tener, definida por la historia que lo construye, como dice Alo, la biografía de la que venga asumiéndose persona. Y sería una pregunta interesante sobre la que tendríamos que reflexionar, porque yo lo que veo es que el problema actual es que nadie sabe lo que significa suficiente para ellos. Entonces, piensan, 2 carros no son suficientes, 3 no son suficientes, 10 son suficientes. Bueno, ok, 10 son suficientes. Y quién sabe cómo al día siguiente quiere 11, ¿no?
Dijo, pero dijiste que 10. Bueno, sí, pero es que nunca es suficiente porque entonces estás siendo un mediocre. Pero ¿para llegar a qué? O sea, 11 carros y qué pasa, ¿no? 10 billones de dólares y qué sucede. O sea, ¿qué es lo que vas a evitar con todo eso? ¿Morir? ¿Transformarte? ¿No cambiar? ¿Qué es lo que crees? ¿A qué le tienes tanto miedo? Que aparentemente esa insuficiencia llena de una sensación de plenitud. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos empezamos a cuestionar cuánto es suficiente para mí y en qué área, de repente empiezo a sentir una inquietud espantosa porque me doy cuenta que no tengo llenadera. Y al mismo tiempo reviso mi biografía, esta pedorra que me construye según yo, y me doy cuenta que llevo una vida sin llenadera. Y por eso llego al hoy terapéutico y ando ahí discutiendo temas de mi insuficiencia y acusando a mi alrededor a la gente que no ha hecho posible no ha facilitado que Madonna se convierta en suficientemente Madonna, ¿no? El punto este que hacía Ale hace un ratito en donde decíamos que la biografía nos construye, hay una clase en el taller que dice que nosotros no somos nuestro pasado, que nuestro pasado no nos define, que una cosa es pensar que lo que hacemos nos define como lo que somos, y eso es un error, y que la otra es darnos cuenta de que lo que hacemos no dice quiénes somos, no se parece nada una cosa a la otra. Entonces, yo puedo hacer cosas que dicen cero de quién soy y puedo confundirme con la idea de que yo soy lo que hago y que yo soy lo que digo y que yo soy lo que como desempeño. Entonces, imagínense qué triste que hemos llegado a la conclusión pedorra de que si no hacemos lo suficiente, no somos lo suficiente. Bueno, de ahí viene, esta idea viene de ese lugar tan tétrico que ha logrado hundir a una humanidad al grado al que hoy podemos revisar a nuestro alrededor. Y toda la gente está confundida pensando qué es lo que hace. Qué triste, ¿no? O sea, que no podemos distinguir que somos esto que ya somos y luego hacemos cosas. Y hacemos cosas desde la ignorancia, y hacemos cosas desde la incertidumbre, hacemos cosas desde el miedo, hacemos cosas desde el dolor, hacemos cosas desde el sufrimiento que nos causamos, pero eso no dice quiénes somos, dice que estamos allá afuera elaborando con el cuerpo actividades propias de un ser humano, ¿no? Cuando eso lo pueden entender como esa bifurcación y pueden sentarse a observarse, a hacer cosas sin confundirse con quiénes son, de repente empiezas a poder gobernarte mejor en qué haces. No sé si me explico, eso no quiere decir que no van a fallar, que no se van a equivocar, que no la van a cagar. Quiere decir que lo pueden observantes decidir mejor. Pero cuando no tenemos esta idea de ser dos, divididos, el que observa y el que actúa, y nos fusionamos en ese único ego superdotado, vamos a vivir confundidos eternamente con que somos lo que hacemos y esa madre nos va a matar. Entonces, esa liberación del yo soy lo que hago, yo soy lo que pienso, yo soy lo que digo, yo soy lo que tengo, yo soy lo que compro, y no hemos podido decir, bueno, sí, pues compro cosas, pero no soy las cosas que compro. A veces me confundo, me siento inseguro y voy y gasto en cosas que siguen sin poder definirme, ¿no? Ando en esa pinche búsqueda perenne. ¿Por qué no mejor la opción sería parar? Por un tiempo, el que quieran suficiente para ustedes de comprar, viajar, salir y se dedican a, por ejemplo, no sé, leer, aprender, leer más, aprender más, aquietarse mejor y luego de pronto definirse en términos del adentro. O sea, si la pregunta es, ¿esto que voy a comprar será suficiente para volverme yo lo que creo que soy? No. Bueno, entonces, ¿para qué lo necesito? ¿No? O sea, ¿qué me daría aparte de una sensación de insuficiencia otra vez? Siento que hay muchas cosas que necesitamos explorar a lo largo de este año, si lo quieren ver así. Su lista de pendientes debería de tener 0 pendientes y debería de tener más preguntas que otra cosa.
O sea, no actividades por realizar, sino preguntas que responder. Empezando por esta que les digo, bueno, ¿y qué es suficiente para mí? O sea, ¿cuánto es suficiente para mí? ¿Quién, siendo yo, es suficiente para mí? O sea, ¿cuándo voy a alcanzar esta sensación de plenitud y quietud que estoy buscando? ¿Y a través de qué? Porque, pues, claramente, si tenemos 50 años y tenemos todo lo que tenemos y seguimos con la pinche pregunta encima, quiere decir que lo hemos hecho bastante mediocre en cuestiones de consolidación de un vacío interior, de una desidentificación con esta persona que creemos que tenemos que construir para volvernos alguien especial y luego salir a la afuera a buscar afirmaciones, ¿no? Sí, está cabrón. Me está brincando a la mente todas estas frases de Eckhart Tolle, ¿no? Uh-huh. Y un poco tratando de regresarlo a cuánto es suficiente. Pues parecería que suficiente es lo que tengo hoy ahorita. Y eso en sí es suficiente, porque en este momento no carezco de nada y si careciera de eso igual tengo la capacidad de atenderlo en ese minuto. Pero pues me recuerda también a un otro quote que leí en algún Instagram, que es la persona más rica no es la que más tiene, sino la que menos necesita. Uh-huh. Y como que esas dos ideas se las puedes reconciliar en que pues, hoy no en este momento, que es lo único que tenemos, pues no necesitamos nada, tenemos todo lo que necesitamos porque estamos viviendo en este momento. Así es. Entonces, ahí te das cuenta de cuánto peso extra vienes cargando en el pasado y en el futuro, ¿no? En el futuro tengo todo mi checklist de cosas que quisiera tener, ser, proyectar, etcétera. Y en el pasado tengo todas esas frustraciones de lo que fui, no fui, o que quería hacer y no lo logré. Pero es frustración de los dos lados. O sea, para adelante y para atrás. En el único lugar donde no hay frustración, si escojo verlo así, es ahorita. Uh-huh. Y entonces, creo que ahí puedes reconciliar con que solo en el ahorita puedes encontrar tu yo. Sí. Hay una frase que, por ahí no me acuerdo dónde la leí, pero decía que no hay falta o falla suficiente que convierta a un ser humano en algo impopular. Y me acuerdo que esa frase, o sea, siempre me perseguía porque decía, ¿qué querrá decir esa madre? O sea, ¿qué se siente que suena, verdad? Y no sé cómo aplicarla, ¿no? En el mundo en el que vivimos, la gente que está en falta o falla o se equivoca o toma decisiones que en el mercado de la popularidad no son muy atractivas, parecería que vive en falta. Eso quiere decir que es una persona que se tiene que reafirmar como un ser humano indeseable, ¿no? Yo siento que no hay falla suficiente y ahí viene esta idea a volverse lo que busqué tanto tiempo. No hay falla suficiente que defina la esencia de un ser humano. Es que hace cosas y esas cosas que hace, como no lo definen, no lo pueden determinar como un ser humano irremediable. O sea, como que no tiene forma de cambiar, como que he's doomed, ¿no? En el proceso mío de buscar todo el tiempo respuestas que aclaren mi querer permanecer solo en este momento mientras lo tenga, y que cuesta mucho trabajo para quien no esté todo el tiempo intentando permanecer en el presente. Cuesta mucho trabajo hacer el trabajo para poder llegar a ese lugar, pero siempre se puede llegar ahí. Y entonces cuando tienes estos atisbos de quietud porque estás puesto entero en el momento presente sin moverte un grado al futuro ni revisar un grado tu pasado, ahí de repente todo se cristaliza como esta sensación de que todo está bien. En el proceso de cagar ese momento de todo está bien, uno se dedica a revisar qué ha hecho mal que lo vuelve a cada uno de nosotros impopular en su propia vida, porque ese es el problema. El problema no es que yo sea popular o no en el afuera. Eso no se puede medir porque sí entienden que todo el mundo está metido en el pedo en el que estamos describiendo ahorita. O sea, hay 7.6 billones de cabrones en el mundo sintiendo insuficiencia, impopularidad, incapacidad, fracaso, mediocridad. O sea,
todo el mundo siente que no la ha hecho, pues, de alguna u otra manera. No importa si eres Elon Musk, ese compa sigue haciendo lo que hace, porque todavía sigue sintiendo que no la hizo. O sea, no ha llegado. ¿Quién sabe a qué pinche lugar? Pero el güey no ha llegado. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que de pronto nos vemos enfrascados en esta impopularidad interna. O sea, es como es una egolatría, porque es una arrogancia muy profunda, en donde yo establezco mi propio margen de popularidad y luego me mido en él, ¿no? Y siempre pienso que en algún momento de mi vida pude o no haber sido más popular, que esto es como cuando suben estas fotos pendejas de su cuerpo antes y su cuerpo después. Que digo, es el mismo pinche cuerpo, no mames, o sea, ¿qué están haciendo? ¿Cómo que tu cuerpo antes y después te lo cambiaste o qué? No, lo transformé. ¿En qué es el mismo cuerpo? Son los mismos órganos, mismos pulmones, mismo riñón, mismo corazón. O sea, lo único que se ha modificado y porque está diseñada para eso es la piel. O sea, es un órgano diseñado para poder albergar cualquier tipo de cambio físico que se adapte a las condiciones de la afuera, ¿no? O sea, es increíble la piel, ¿no? Pinche órgano extraordinario. Y la gente lo toma como una amenaza. O sea, es como si la piel per se fuera amenazante en el mercado de la popularidad. O sea, es una idiotez, pero bueno, ahí está afuera, ¿no? En esta sensación de impopularidad interna, la gente insiste en querer medir su capacidad de suficiencia ya en términos cutáneos. O sea, es que es muy increíble lo que les digo cuando de pronto lo empiezan a ver desde afuera, cuando ya no tienen ningún concepto adquirido, adjunto o reconocido, el hecho de traer una piel puesta que protege que no se nos salgan los órganos a la afuera, y tomemos la piel como un tejido externo que es la zona que limita mi capacidad de ser exitoso en el afuera. O sea, es como una zona limítrofe con la que me estoy peleando todo el tiempo, porque esa frontera yo no la puedo traspasar aunque yo quiera, ¿no? La puedo proyectar como una imagen, pero no la puedo traspasar. Entonces, eso lo único que indica es que vivimos muy incómodos en el adentro de la piel. O sea, un día, cuando siento que mi golpe de claridad llegó un día que sentí que me llenó de gozo y dicha traer el cuerpo puesto. O sea, sentí exactamente eso, o sea, sentí bien traer mi cuerpo puesto. Y entonces, esa sensación de absoluta quietud habitándome se convirtió en una búsqueda eterna de cómo hacerle para que la gente se sintiera feliz con el cuerpo que traía puesto encima, o sea, que la piel le quedara bien. Y eso no tenía que ver con transformarla o no, sino cómo se sentía vivir adentro de ella, ¿no? Esto que les digo, que es un ejemplo y que es muy común afuera que esto sea un issue para toda la gente que está oyendo esto y los que no nos estén oyendo también. Cuando nosotros nos identificamos con esta idea que tenemos de lo que deberíamos de ser, eso también incluye la piel. O sea, aparentemente la piel debería de ser de cierta manera, como si fuera un pedazo de tela descolorida y a la que habría que entintar, ¿no? Con esa cosa del caballito que ponen a remojar en agua. Y digo, no, o sea, es fantástico que podamos existir en el momento presente, podamos escuchar un podcast, grabarlo, o sea, que podamos abrir los ojos y ver imágenes o oír sonido. O sea, es increíble lo que tenemos disponible y que todavía en términos de la popularidad sigue siendo insuficiente, pues. Entonces, ¿qué tendríamos que ser o en qué nos tendríamos que convertir para que de pronto eso que ya es humano en nosotros y que es suficiente porque seguimos vivos y aquí, habría que esmerarse para ahora ser atleta olímpico de marca mundial por los siguientes 59 años y que aparte ese físico no se deforme y ese interior no se corroa y esa mente permanezca quieta? O sea, qué raro que no podamos nada más convertirnos en esto que ya somos y que somos 7.6 billones de gentes y que nadie se puede medir contra nadie como ser mejor que el otro. Entonces, cuando les decía ayer que
el güey ese que me llamó mucho la atención, que en una cena dijo que tenía una novia que vivía en Satélite. Esto que le estoy diciendo es verdad. Y la gente hizo una cara en la mesa como que, o sea, ¿cómo en Satélite? Y él tuvo que explicar, bueno, pues es que su papá no la hizo. Sentí ruina interior yo, o sea, sentí como que se me desmadró el corazón por ellos, porque no entendía cómo tenía que ver la ubicación geográfica con la persona, con el desempeño de un ser humano, en acabar en la clasificación de que lo que pasa es que tiene esa vida que llevan porque el papá no la hizo. Entonces, imagínense que eso determina hoy la forma en la que nos relacionamos unos con los otros, pues, o sea, los que no la hacen, los que sí la hacen, pero ¿en base a qué? Es mi pregunta siempre, o sea, ¿cuál es el tabulador cuando todos somos esto que vivimos en la carne que traemos puesta y estamos limitados por nuestra propia piel, no nos podemos salir de ella y no podemos hacer nada más que esperar a morir? Entonces, ¿qué podríamos hacer mientras vivimos para poder quitarnos esta sensación de ultraje o de despojo o de insuficiencia o de impopularidad o de incapacidad, para poder solo sentarnos acompañándonos unos a los otros y sirviéndonos en la mejor medida posible para poder atribuirnos una buena vida? O sea, es porque la vivimos así que es buena, pues, no es porque hayamos acumulado fortuna para luego heredarla. Sí, pero es que acuérdate que para tener una buena vida, otra vez, y ahorita que te voy a hablar, es que es bien confuso, o sea, porque, no porque sea confuso, sino porque tu mente lo hace confuso. Y te doy un ejemplo. Checas todos los to-do lists de la gente aspiracional. Oye, yo medito media hora todos los días, dice, ¿no? La mayoría de estos días. Pues sí, pero tú meditas justamente para ir a tratar de buscar ese lugar de vacío. Ese es el propósito de esa práctica. Sí. O sea, como la diseña, sí. Pero ya lo estamos haciendo para poder check the box. Así es. Entonces, se vuelve bien confuso porque pues tú cumples todas tus cajitas, pero no encuentras nada de la paz. Entonces, me parece que inclusive en todos nosotros que estamos en la búsqueda, no confiamos lo suficiente en nuestra sensibilidad, porque creo que la respuesta a la pregunta que haces es esa. Es lo que tienes que desarrollar no es tu yo, es tu sensibilidad. Sí. Porque solo ahí sí sabes qué necesitas. Y adentro de esa sensibilidad sabes quién eres. No qué dice tu biografía, ¿no? O tu to-do list. O sea, ese lugar donde tú eres sensible y tienes la capacidad de sentir por el otro. Pues, ahorita que te voy a hablar de la historia esa del que no la hizo, pues no la hizo según quién. Exacto. O sea, no mames. O sea, igual, o sea, puedes armar la historia que tú quieras para que esa historia se vea o muy bien o muy mal, inclusive. Entonces, pero lo que sí hace evidente es la carencia total de sensibilidad. Es que yo creo que si tenemos que tener un proyecto para el los siguientes 12 meses, les deseo vacío. O sea, les deseo de veras que puedan volverse una presencia observante en su vida, vaciarse de su contenido que ya ha ridiculizado la idea de lo que un ser humano significa, que encuentren quietud en no ser nadie, en no querer significar nada, en no querer alcanzar nada, y que simplemente este 2022 puedan pasarlo vacíos, o sea, o por lo menos trabajando por ello, ¿no? Ojalá vean la película esta que está en Netflix, está traducida, bueno, tiene subtítulos en español. Los actores son fantásticos, todos son conocidos, actúan súper bien, la verdad. Y es una sátira que lo único que atina, y creo que está muy bien hecho que haya sido esa película puesta en esta época del año, porque es un espejo de humanos ruines, derrumbados, corroídos,
y que de los que solo queda un cascarón, o sea, y es un cascarón maquillado además. Es como que todo está en ese sitio en donde todo se ve mal, todo es ridículo, todo es atroz, el mundo se está despedazando y la gente sigue dando conciertos o sea, esa es una absoluta mamada. Y esa sensación que es ridícula en la película es lo que ustedes deberían de trasladar como análisis a sus propias vidas para que vean en cuántos de esos personajes nos encontramos todo el tiempo castrando capacidad de felicidad en el otro, simplemente porque no atinamos a concebir la idea de que estamos en proceso de morir y que eso es lo único que debería de guiar nuestra sensibilidad. O sea, que nadie se va a salvar de eso y que gracias a ese conocimiento deberíamos de estar tratando de crear esa última cena que está en la película, ¿no? Entonces, habiendo cumplido el minuto 45, Dani, te extrañamos, que ya llega mañana. Aquí estamos Ale y yo en la oficina para empezar este ciclo de los próximos meses que son interminables, pero no le hace, con una nueva percepción de una realidad que sí está ahí, a la mano para todos. Entonces, les deseo vacío, les deseo que no anhelen nada de lo que esperan. O sea, que estén contentos con la vida que ya tienen y que sea esa la vida que quieren, la de su momento presente, la de su hoy. Entonces, les mando besos. Feliz vacío. Chao.